que es necesidades de la empresa. Y a eso debemos agregar información del Banco Central, donde señala que ha disminuido ostensiblemente el número de avisos de puestos de trabajo nuevo en Internet, porque eso es una encuesta que también lleva el Banco Central. Por lo tanto, hemos decidido el día de hoy conversar con Claudio, que es un especialista en derecho laboral y además es un experto profesor de derecho procesal, justamente sobre el despido, o los despidos en realidad, y necesidades de la empresa. Hola Claudio, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Marco Antonio, muy buenas tardes, queridos auditores. Como decía Marco Antonio, en este programa esperamos atender y responder sus preguntas, sus dudas, hacer del derecho algo más familiar, algo sencillo, de manera que ustedes puedan aclarar cualquier inquietud que tengan al respecto. Y tal como decía Marco Antonio, hoy día el tema contingente, después del estallido social, ha sido de alguna manera los despidos que se han generado y que estamos hablando en alguna manera estudio que se realizó la Dirección del Trabajo de 165.000 despidos por necesidad de la empresa entre el 18 de octubre y el 27 de noviembre. Para que ustedes vean la significación que ha tenido esto. Es más, dentro de ese número, el 80% de esa cifra corresponde a la región metropolitana de Santiago. Entonces, estamos reflejando una realidad lamentable que está ocurriendo hoy día y por eso creemos que es importante para que ustedes estén informados, para que tomen sus decisiones, hablar sobre el despido por necesidades de la empresa. Así que... Además, perdona Claudio, ¿sí? Si esto sigue así, para agregar ciertos datos, y también es una información bastante lamentable, es que el Banco Central ha proyectado justamente que si la situación continúa, para el 2020 el desempleado va a ser de 2 dígitos, lo cual es francamente terrible, porque sinceramente, claro, podemos tener problemas de seguridad social, problemas de AFP, pero quizá no sacamos nada con solucionar ese tipo de problemas si la gente empieza a quedar sin trabajo. Efectivamente, o sea, tenemos que hacernos cargo y ver la forma, cómo enfrentar esta realidad que hoy día nos acomete a Chile y ver de qué manera poder focalizar, ayudar, orientar a los trabajadores que están quedando sin trabajo por esta causal. Claro. Ahora, Claudio, nosotros queríamos focalizarnos en la gran causal justamente que se ha invocado. Y aquí quizás yo quiero hacer una aclaración, porque en esta labor de orientación, de conversación, de preguntas, respuestas, etcétera, aquí tampoco se trata de ponerse de parte de nadie, porque efectivamente esta situación no solamente afecta a las personas que han quedado sin empleo, sino que también ha afectado a aquellos quizás empresarios más pequeños que se han visto en la necesidad justamente de tener que despedir trabajadores, ¿no? Por lo tanto, aquí no se trata de ponerse de parte de uno ni de parte de otro, pero sí analizar la situación. Entonces, quizás la primera pregunta obvia que yo tendría que hacerte es: ¿qué significa esta causal de despido, necesidades de la empresa? No sé si lo podemos explicar en forma así, casi con pera y manzana. Sí, a ver, esta causal necesidades de la empresa es una causal objetiva que tiene, digamos, como fundamento razones de orden técnico o económicos. Vale decir, son aspectos que escapan de la voluntad unilateral del empleador, que no dicen relación con la actividad individual del trabajador, sino con hechos, por ejemplo, la disminución de la productividad, cambios en el mercado, en la economía, que, digamos, objetivamente lleven a un empleador a despedir uno o más trabajadores. Por ejemplo, Claudio, disculpa, para aterrizar el tema. Perfecto. Pensemos, por ejemplo, vamos a ver un caso bien burdo, ¿no? Pero a veces son los mejores. Los profesores siempre decimos que esos son los mejores, ¿no? Así es. Pensemos un señor que tiene un hotel ahí cerca de la Plaza Italia, la Plaza Baquedano, y lamentablemente se le ha impedido, por ejemplo, trabajar por largo tiempo. ¿Podría invocar, a tu juicio, la causal necesidades de la empresa o sería discutible? ¿Qué opinas? Sí, lo que pasa que efectivamente en la medida que
que existieran cambios en el mercado. Por ejemplo, si ese hotel ya no puede ser ocupado o su capacidad está, digamos, absolutamente vacía por las circunstancias, podría invocar la necesidad de la empresa, incluso podría invocar un caso fortuito o fuerza mayor en la medida que éste fuera permanente y que impidiera de alguna manera desarrollar la actividad de hotel que él tiene como giro, digamos. Por lo tanto, ahí tendríamos otra causal, ¿no? Podríamos tener Sería otra. caso fortuito una versus necesidades de la empresa. Por ejemplo, te voy a poner un caso específico. Una empresa cuyo giro fuera la producción de bolsas plásticas para supermercados. Esa empresa, de alguna manera, de acuerdo a la nueva ley, está prohibido la entrega de bolsas plásticas en los supermercados. Obviamente su giro terminó. Y si no es capaz de reorientar su producción, hay un aspecto objetivo, cambio de mercado, que podría facultar a ese empleador para hacer uso de esta causal necesidades de la empresa. Perfecto. No, me queda clarísimo. Espero que a nuestros auditores también. Ahora, otra pregunta que cae de cajón. Bueno, lamentablemente se me aplica la causal. Mi empleador se ve justamente en necesidad de tener que despedirme, más allá si es justificado o injustificado. La pregunta, ¿el trabajador tiene alguna manera, alguna fórmula, alguna vía de reclamo? Sí, efectivamente, la primera vía, la más a mano que tiene el trabajador, es recurrir a la inspección del trabajo, reclamando que la causal ha sido aplicada indebidamente. Y si en esa... Perdona, ¿y qué pasa si ¿qué sucede entonces si la inspección, este organismo administrativo, porque esto es una sede administrativa, no es una sede judicial, este órgano administrativo determina que está mal aplicada la causal? Bueno, sin perjuicio que podría aplicar una multa, pero en definitiva este aspecto, si citado el empleador no llega a un acuerdo con el trabajador, queda libre para el trabajador iniciar la vía judicial. ¿Y qué plazo tiene? El plazo, a ver, desde el punto de vista de la vía judicial, tiene 60 días hábiles contado desde la separación. Se cuenta de lunes a sábado. Perdón, ¿quién se entiende? Disculpa, quiero hacer preguntas bien que pueden parecer de repente como de kindergarten, pero mejor que la gente quede muy claro en eso. ¿Qué significa la separación? Porque a uno le envían una carta cuando lo despiden, entonces puede producirse algún tipo de confusión, ¿no? Entre la carta y la separación. Lo que pasa que, a ver, en definitiva, la carta de despido debería indicar la fecha de cese de los servicios, y ese es el momento de la separación. Y perfecto. A contar de ese día, tú tienes 60 días hábiles para recurrir a los tribunales de justicia con un agregado. Si en el intertanto tú reclamas ante la Inspección del Trabajo, se suspende este plazo de caducidad de 60 días mientras está pendiente las actuaciones ante la Inspección del Trabajo. Terminadas las actuaciones ante la Inspección del Trabajo en ese comparendo de conciliación, se reanuda el plazo, pero en ningún caso este reclamo en sede judicial puede extenderse más allá de 90 días hábiles contado desde la separación del trabajador. Aunque demorase mucho en sede administrativa, en la Inspección del Trabajo. No Así puede es. exceder del 90. Perfecto. 90. Ahora, cuando decimos días hábiles, ¿qué se entiende por días hábiles? De lunes a sábado. Para estos efectos, de lunes a sábado. De lunes a sábado. Sí. Perfecto. Solamente días, salvo que hubiera algún feriado. Claro, los días domingos y festivos no se consideran hábiles. Perfecto. O sea, tanto los domingos como cualquier feriado no se contabiliza, digamos, para efecto de este plazo. Bien, ahora otra pregunta. El trabajador, si decide demandar, ¿no? Porque estima que es injustificado este despido, ¿puede concurrir solo al tribunal? ¿Comparecer solo? A ver, normalmente puede comparecer solo. Lo que ocurre es que normalmente los tribunales, ¿qué es lo que hacen? Frente a una denuncia de esta naturaleza, el empleador va a concurrir representado por un abogado. Sí, eso está clarísimo. Y por efectos de la igualdad ante la ley, de la igualdad ante la justicia, obviamente el tribunal podría suspender la comparecencia y la audiencia, digamos, hasta que el
trabajador cuente con un abogado y además puede ir a la Defensoría Laboral donde le pueden prestar defensa Ahora, a su caso. ya, perfecto. Pero voy a hacer una pregunta que es bien poco académica, pero claro, a veces hay personas que deciden no iniciar una demanda porque, bueno, quizás no tienen ahí disponibilidad de dinero, por ejemplo, para pagar una asesoría legal, que ese es un tema. Obviamente los abogados no trabajamos gratis tampoco, salvo en aquellos casos donde efectivamente queremos hacer algún bien social, alguna actividad que uno tenga, ¿no? Pero por regla general todos nos ganamos el sustento de alguna forma. Entonces, la pregunta, y bien derechamente te la hago, Claudio, en tu caso, cuando se trata de defender a un trabajador, por ejemplo, que está más complicado, ¿hay alguna fórmula que le facilite un poco esto de los pagos de honorario? Sí, claro. A ver, uno normalmente tiene que entender que cuando un trabajador ha sido despedido, ya eso constituye en sí un trauma y que seguramente él no cuenta con dinero en ese momento para atender los honorarios de un abogado. Lo que normalmente se hace es que se pacta una suma contra resultado favorable. Y eso es lo que normalmente se pacta y de esa manera tú puedes superar cualquier falta de liquidez que tenga el trabajador en ese momento. ¿Y eso qué significa, perdón, Claudio, en tu caso, si ni Dios quiera, pero sucede lamentablemente porque nadie tiene la rueda de la fortuna clavada, ¿no? Y tal como los juicios se ganan, también se pierden, ¿no? Y eso significa que si el juicio se pierde... No percibe honorarios del abogado. O sea, contra resultado favorable. Ya. O sea, es un evento incierto, digamos. Sí. Pero bueno, me parece bastante interesante. Ahora, una pregunta. Cuando una persona lo despiden, ¿normalmente tiene derecho a qué, Claudio? A ver, cuando Más allá si es justificado o injustificado, partiendo por ahí. Sí, a ver, normalmente cuando lo despiden por necesidades de la empresa, el empleador no solo tiene que indicar que hace uso de esta causal, sino que tiene que explicarla, o sea, detallarla a qué obedece la medida y además tiene que probarla en el juicio. Si no logra probar la causal necesidad de la empresa o los hechos en que la funda, puede ser condenado a un incremento del 30% del pago de la indemnización por falta de aviso previo y la indemnización por años de servicio. A eso puede ser condenado, o sea, aumenta los montos que recibe el trabajador. Ya, por lo tanto, un resumen. Cuando uno lo despiden, por un lado está esto que en la práctica se denomina el aviso previo, ¿no? Sí. Ya, y esto del aviso previo, si no te dan el aviso previo de 30 días, por ejemplo. Bueno, eso se paga, si no... Se traduce en dinero. En dinero que corresponde a una remuneración. Listo, perfecto. Y además, entonces, si el día de mañana el tribunal determina que este despido es injustificado, ¿a cuánto podría ascender la indemnización? O sea, a ver, para explicar bien, cuando a ti te despiden por necesidad de la empresa, normalmente te pagan la indemnización por falta de aviso previo y la indemnización por años de servicio. Si a raíz de este despido el trabajador considera que la causal es improcedente, recurre judicialmente y el tribunal acoge la demanda, le da la razón. Se recarga, por así decirlo. Recibe un recargo un 30%. Correcto. Esas dos indemnizaciones. Perfecto. Y además, evidentemente, se le tienen que pagar su feriado proporcional. Sí, efectivamente, feriado legal, proporcional, remuneración que le queden adeudando, etcétera. Ya. Ahora, una última pregunta. Se suele hablar normalmente, y no hablar, perdón, en realidad me estoy expresando pésimo. Todos conocemos que existe un seguro de cesantía. Sí. ¿Cómo opera? Porque uno le ha tocado ver en la televisión, Claudio, el otro día, por ejemplo, aparecía gente cobrando su seguro de cesantía. Sí, el seguro de cesantía, bueno, es parte de la seguridad social de la cual gozan los trabajadores y en el caso de las necesidades de la empresa, cuando una persona es despedida, cuando termina su relación laboral, puede cobrar un seguro de cesantía y este seguro de cesantía, bueno, está financiado con un aporte del trabajador, está financiado con un aporte del empleador y con un aporte estatal. Y sobre esa base él va percibiendo
depende de lo que haya reunido en su fondo individual, determinados montos que van disminuyendo. Primero es un 70%, un 60%, etcétera, hasta que se agota. Y después que se agota su fondo individual, puede hacer uso del fondo de cesantía solidario. Perfecto. Ahora, una pregunta que yo en más de alguna oportunidad la he escuchado. ¿Qué sucede si ese trabajador no tiene contrato escrito? A ver, ¿Hay contrato o no hay contrato, Claudio? sí, a ver, uno de los principios que rige en materia de derecho al trabajo es el principio de primacía de la realidad. Si una persona, aunque no exista contrato, de partida el contrato de trabajo es consensual, por razones de prueba se rige por escrito, pero si una persona va todos los días a un lugar de trabajo, firma una tarjeta de asistencia, un libro de asistencia o marca una tarjeta, queda sujeto a órdenes y supervisión directa de un jefe, todas esas circunstancias tiene un horario establecido. Pago remuneraciones también. Claro, pago en remuneraciones. Todas esas circunstancias, más allá que no exista un contrato escrito, dan cuenta de la existencia de un contrato de trabajo. Y es más, si no está escriturado, se presumen que son verdaderas las condiciones laborales que señale el trabajador. Ya, a ver, por ejemplo, nos podría explicar mejor, porque es una frase bien potente, ¿no? Sí. Se presumen que son verdaderas las condiciones que señala el trabajador. Ahora, esto, una aclaración, el que se presuma no significa que el empleador el día de mañana no pueda demostrar que no es cierto lo que dice el empleador, o sea, el trabajador. Efectivamente, Perdón, por ejemplo, si no está estipulado por escrito el contrato, y el trabajador dice que él gana una remuneración mensual de 500.000 pesos, se presume que efectivamente gana esa suma y será el empleador el que tendrá que acreditar que no se pactó esa suma y no gana esa suma, sino una inferior. ¿no? Ya, por lo tanto, la sanción podemos concluir que es que en el juicio la carga de la prueba, ¿no? Efectivamente. Le corresponde al empleador, en definitiva. ¿Hay alguna otra sanción para el evento que no se escriture un contrato? Sí, multas y etcétera que pueden imponérsele al empleador. Ya, o sea, tampoco muy gracioso no celebrar por escrito los contratos. No, digamos. al contrario, es una sana práctica de hacerlo por razones de claridad, transparencia y del derecho al trabajo. Correcto. Ahora, hemos estado hablando de causales, la causal fundamental, necesidades de la empresa, dado que es una causal que ha tenido gran aplicación de acuerdo a estadísticas recientes de la Dirección del Trabajo. Tú, Claudio, mencionaste otra que podía ser el caso fortuito. ¿Alguna otra causal que merezca comentarse? A ver, por ejemplo, a raíz del estallido social, han surgido varias, digamos, circunstancias. Por ejemplo, que un trabajador no hubiera podido concurrir a su lugar de trabajo por falta de movilización o por justamente porque el lugar de su trabajo ahí se producen manifestaciones. Esos hechos podrían configurar un caso fortuito, fuerza mayor, que impediría al empleador hacer uso de una causal de incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Entonces, ese es un aspecto importante. Otra circunstancia, por ejemplo, si el trabajador, con motivo de estos movimientos sociales, tuviera que abandonar el trabajo para, por ejemplo, o una trabajadora para ir a buscar a sus niños, eso no podría constituir una causal de abandono del trabajo. Por ejemplo, mira una locura lo que te voy a plantear, pero vamos a temas contingentes. Que ya se nos está acabando justamente el tiempo para la primera tanda, así que aprovechemos los últimos minutos que nos quedan. Por ejemplo, la PCU. Hay gente que ha tenido que acompañar a sus hijos por temor, por ejemplo, y que ha ocurrido en la práctica, ¿no?, de que puedan acosarse, por decirlo de alguna forma, el establecimiento educacional donde se va a rendir. Y de hecho hay algunos donde no se ha podido rendir. ¿Podría invocar esa persona el día de mañana eso como una fuerza mayor? ¿Es discutible, no es discutible? ¿Cómo se ve eso? A ver, normalmente las sanciones a los trabajadores dicen relación con actitudes de estos, pero que son injustificadas. A mi juicio, habría que una justificación del apoderado que acompaña
a su hijo o hija a dar la PSU por las circunstancias en que estamos viviendo. Sin perjuicio de ello, yo creo que también es razonable que ese trabajador se comunique, se coordine con su empleador para de algún modo darle a entender las circunstancias en que está viviendo y que se le den las facilidades de manera que no tener que llegar al extremo de que el empleador tome medidas en su contra. Sí, claro, bueno, me imagino que es como cualquier cuestión que ocurre en el derecho, o sea, son relaciones humanas y las relaciones humanas también deben saberse canalizar, Así ¿no? es. O sea, como dicen por ahí, no, lo cortés no quita lo valiente. Efectivamente. O sea, uno tal como el empleador debe tratar con respeto, ¿no?, a sus trabajadores, me parece que los trabajadores también deben tratar con mucho respeto también a sus empleadores. Bien, ¿cuánto tiempo nos falta, director? Todavía podemos seguir hablando. Muchas gracias, porque lo que sucede es que dos abogados complicados que se queden callados, ¿no? Sí, son dos abogados, son 3 opiniones. Sí, y hasta 4 podrían ser, Claro. efectivamente. Lo importante es que el público no se esté aburriendo, Sí. ¿no?, a nuestros auditores. Bueno, ahí vamos a ir teniendo el feedback e iremos corrigiendo o enmendando lo que debamos enmendar. Ahora, con respecto, sigo a la causal de necesidades de la empresa. No me quedó tan claro, no porque lo haya explicado mal, pero me gustaría reincidir sobre el punto. ¿En qué caso no es aplicable la causal de necesidad de la empresa? Para que le quede súper clara a la gente, porque justamente es el punto, ¿no? Que el trabajador le van a mandar una carta, le van a decir, mire señor, lamentablemente me veo en la obligación de despedirlo por necesidades de la empresa. Listo. Pero este trabajador va a tener que evaluar la situación, ¿no?, para ver justamente si recurre, no sé, a la inspección del trabajo o luego lisa y llanamente contrata los servicios de un abogado para demandar a su trabajador por lo que él estima que es un despido injustificado. Por lo tanto, con mucha claridad. A ver, por ejemplo, en caso que el trabajador esté gozando una licencia médica, Perfecto. en caso por enfermedad profesional, Si está embarazada, por ejemplo. no puede utilizarse la causal de necesidad de empresa cuando una persona está embarazada, porque además goza de fuero. Perfecto. En esos casos no cabe utilizar esta causal de Bueno, y despido. ahí eso es interesante. Quizás respecto del fuero, no sé si alcanzamos, directora, a referirnos a esa materia o ya el tiempo se nos vino encima para esta primera tanda. Vamos a la tanda entonces. Director, por favor. No te separes de la compañía de Bien, estamos de vuelta, estimados auditores. Esperábamos muy sinceramente que hayamos en esta primera parte haberlos podido ilustrar y seguir ilustrándolos, ¿no?, en esta materia tan complicada, ¿no?, y tan importante, más que complicada, tan importante para la vida de todos nosotros, que es el tener trabajo. Y justamente qué podemos hacer en caso que consideremos que hemos sido injustamente despedidos. Desde ya quiero advertir algo. Claro, los programas tienen una duración bastante limitada, el tiempo es oro, no solamente en televisión, sino también en radio. Por lo tanto, también dejarles abierta la posibilidad de ponerse en contacto con el estudio Sepúlveda, Escudero y Compañía Limitada a www.sepulvedayescudero.cl, www.sepulvedayescudero.cl. Y además que yo sé que Claudio es re buena persona, por lo tanto yo creo que no hay inconveniente en que le escriban directamente a su mail, que es C de casa, E de elefante, P de Pedro, @sepulvedayescudero.cl, cep@sepulvedayescudero.cl, por si es que quedaran inquietudes pendientes que durante el transcurso del programa no podamos abordar. Bien, teníamos una materia pendiente que nos quedó antes de ir a esta pausa, Claudio, que era lo referente al fuero. ¿Qué es el fuero? ¿De qué tipo? ¿Cuáles son las clases de fuero? Y bueno, y si alguien necesita y estima que debe despedir a alguien porque se lo merece, por ejemplo, pero que goza de fuero, ¿cuál es la dinámica ahí? A ver, el fuero es de alguna manera una prerrogativa que tienen determinados trabajadores en virtud de los cuales no pueden ser despedidos sin que previamente el juez del trabajo lo autorice. Y tenemos el caso del
fuero maternal, el fuero del dirigente sindical, entre otros. Y desde ese punto de vista, si atendía determinadas circunstancias, por ejemplo, el vencimiento del plazo, la conclusión de los servicios o una causal de caducidad del artículo 160, aquellas que dan derecho a despedir a un trabajador sin derecho de indemnización, en esos casos el empleador no puede hacer uso del despido comunicándoselo mediante una carta, sino que tiene que iniciar un juicio previo que se denomina de desafuero, y en ese juicio tiene que nuevamente demostrar la causal que está invocando, pero el juez tendrá que aprobarlo o rechazarlo. O sea, no necesariamente porque se solicite un desafuero, el juez tiene que concederlo. Podría perfectamente rechazarlo, y así lo ha establecido la Corte Suprema mediante un recurso de unificación reciente. Entonces, de esta manera, que los empleadores y también los trabajadores no crean que por el hecho de iniciarse un juicio de desafuero normalmente van a terminar desaforados y siendo despedidos. Claro, o sea, el hecho de iniciar un juicio de desafuero no significa necesariamente que el juez acoja la petición, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro. Para decirlo en términos súper sencillos. Lo que normalmente ocurre, por ejemplo, en el caso del fuero maternal, es que en definitiva se llega a un acuerdo con la trabajadora y se le paga lo que resta del fuero, y de esa manera queda con, de alguna manera, con ingresos que le permitan satisfacer sus necesidades durante el embarazo. periodo. Sí, durante el embarazo. Perfecto. Oye, una pregunta loca y creo que tengo licencia para hacerla porque, bueno, yo no soy experto laboral, Claudio, y por eso estás tú acá justamente el día de hoy. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, imaginémonos la siguiente hipótesis, que se despide a alguien por causal necesidad de la empresa? Bueno, el trabajador se va, está una semana afuera y a la semana contratan a otro trabajador en el mismo puesto para la misma función, y resulta que a mí me habían despedido hace una semana invocando la causal necesidad de la empresa. Bueno, claramente en ese caso en que un trabajador despedido es reemplazado por otro, claramente el empleador disfrazó esta causal de despido en respecto de una actitud individual del trabajador, porque de lo contrario no podría haberlo reemplazado. O sea, el hecho del reemplazo de alguna manera le resta la objetividad que requiere la causal, y estaríamos hablando de un despido fundado en una decisión unilateral del empleador, digamos. Correcto, ya. O sea, por lo tanto... No se puede reemplazar a una persona que ha sido despedida por necesidad de la empresa. Lamento la interrupción, pero ustedes tienen casos, de hecho, mensajes de personas que quieren hacer un par de consultas. Me parece fantástico, la verdad que... De eso se trata el programa. Y es una muy buena noticia, nuestro primer programa, fantástico, para eso vinimos y para eso estamos. Vamos a escuchar el tema de la siguiente persona. Hola, buenas tardes. Mira, un gran saludo a todos los abogados del programa. Es una excelente iniciativa. ¿Sabes qué? Mira, quiero hacer la siguiente consulta. Quiero saber qué pasa cuando te despiden y el empleador se queda con un porcentaje del dinero que está apartado para el fondo de cesantía. ¿Y por qué pasa esto y cómo yo lo puedo recuperar? Muchas gracias, mi nombre es María y siempre los escucho. Muchas gracias, María. Para nosotros es un honor que usted nos escuche. Le vamos a preguntar aquí a don Claudio. La pregunta es clara, precisa. María, muy buena su pregunta. A ver, ¿cuál es la situación? Como decíamos, en el fondo de cesantía, ¿cómo se integra? Con aporte del trabajador y un aporte del empleador. Normalmente, cuando se despide por necesidad de la empresa, el empleador resta o rebaja de las indemnizaciones el aporte que él efectuó al fondo de cesantía individual. Pero los tribunales, y ya existe jurisprudencia unánime, de que esa rebaja no es lícita realizarse, y de hecho uno de los aspectos favorables que tiene el demandar por un despido improcedente es obtener la restitución, el reembolso de estas sumas rebajadas por concepto de aporte del empleador al fondo de cesantía. Por lo tanto, dicho de otra forma, la señora María, si demandara a su empleador, además, dentro
los ítems, por decir de alguna forma, de la demanda, debiera incluir cualquier rebaja. Efectivamente, la restitución del aporte del empleador al fondo de cesantía que le hicieron en su finiquito. Perfecto. ¿Es, señora María? Y en ese sentido, señora María, lo importante es si usted firma el finiquito, que lo haga con reserva de derecho a demandar el despido indebido, improcedente, y además solicitar el reembolso del aporte del empleador al fondo de cesantía. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, acá también tenemos otro audio de un auditor. Hola, soy Gabriel de Puente Alto. Quería saber si a mí me echan de la pega por necesidad de la empresa, pero a la semana contratan a otra persona para mi mismo puesto. ¿Se puede hacer eso? ¿Yo tengo derecho a alguna indemnización? Las coincidencias de la vida, justamente habíamos tocado ese punto, pero seguramente el auditor no estaba escuchando, así que por favor, Claudio, hazle un resumen. Sí, perfecto. A ver, en ese caso, cuando uno lo despiden por necesidad de la empresa, no puede operar en reemplazo del trabajador despedido por otro. Y a la semana es como claro, Sí, es lo que está planteando el auditor, ¿no? Claro, porque en definitiva, lo que decíamos, ese despido en definitiva está disfrazando una decisión del empleador de despedir a determinado trabajador en circunstancias que la causal de necesidad de la empresa es objetiva, por razones ajenas a la voluntad del empleador, debe despedir a uno o más trabajadores. Claro, dicho de otra forma, estimado auditor, más que causal de la empresa, eso huele a chiva. ¿Mm? Efectivamente, yo creo que huele a una chiva. Exactamente. ¿Tenemos más preguntas? Sí, había una por acá que decía: hola Claudio, soy Carlos Angostinelli. No sé si lo dije sí. bien. Dice, quería saber qué derecho tiene el empleador de revisar la computadora que tiene asignado el empleado y en caso de descubrir un uso ajeno a la tarea, si es causal de despido, cómo juega el derecho a la intimidad. Muy buena pregunta, Carlos. Ya ha sido bien debatido en doctrina y en jurisprudencia. Sí, efectivamente. A ver, aquí tenemos que entrar con detalle. En primer lugar, es importante establecer qué es lo que dice el contrato sobre el uso de las herramientas que el empleador pone a disposición del trabajador, como por ejemplo el correo electrónico, por ejemplo un teléfono, etcétera. Si en el contrato de trabajo se establece un uso exclusivo para efectos de fines laborales, podría el empleador, con fines generales, tener acceso a esa casilla, sin perjuicio de que respecto de las comunicaciones privadas que ese trabajador realizara, ahí estaría restringido porque es una garantía constitucional que no se puede acceder o interferir la comunicación privada, salvo que, no sé, una orden judicial así lo autorice. Ya, un derecho a la intimidad, por decirlo de alguna Un derecho a forma. la intimidad, absolutamente. Entonces, de esa manera, pero obviamente, si no hay una restricción sobre el uso de las herramientas que el empleador pone a disposición del trabajador, no podría de alguna manera limitar, restringir el uso que de esa herramienta hiciera el trabajador. Y no podría de alguna manera inmiscuirse porque de alguna manera afectaría el derecho a la intimidad. O sea, en la medida que esté más regulado en el contrato de trabajo, en el reglamento interno de la empresa, el empleador podría, digamos, tener acceso a esa herramienta computacional. Ya, o sea, en el fondo el consejo sería regular de mejor forma, tanto en los contratos de trabajo como en los reglamentos internos. Efectivamente. Ahora, igual aprovecho la pregunta del auditor, pero Claudio, dentro también de mi poco conocimiento justamente en materia laboral, ¿qué pasa si por casualidad, por ejemplo, el empleador, por la razón que sea, descubre que en el computador, no sé, se está haciendo un uso ya francamente perjudicial hacia la empresa, algo grave? ¿Se podría hacer algo?
A ver, ahí entramos en un tema que es delicado, que es y sensible, que es la prueba, la licitud de la prueba. Cuando una persona obtiene medios de prueba infringiendo derechos o garantías constitucionales como la intimidad sin previa autorización judicial, esa prueba podría ser excluida porque es una prueba ilícita. Entonces, el empleador, de tener conocimiento de que a través de sus herramientas o plataformas se está haciendo una actividad perjudicial, tendría que solicitar la intervención de los organismos competentes, la policía, iniciar acciones judiciales, y para que el juez autorice de alguna manera interferir esas comunicaciones y de ese modo, digamos, formalizar y hacer lícita esa prueba. De lo contrario podría cuestionarse. Ya, por y lo tanto, excluirse. se hace un poco cuesta arriba, entonces, en relación a la pregunta que ha hecho el auditor. No Efectivamente. es fácil. Ahora, yo sí lo que he visto y que ha cambiado el criterio, corrígeme, porque quizás estoy equivocado, así que también hago la pregunta desde la ignorancia. Antiguamente era muy estricto los tribunales en orden que ni siquiera se podía ni filmar, me acuerdo, a los trabajadores mientras desarrollaban sus labores, ¿no? Sí. Pero como que eso ha ido cambiando. Porque, por ejemplo, el día de mañana yo a través de una filmación podría captar en la pantalla del computador que efectivamente, por ejemplo, se está haciendo un uso indebido. A ver, es muy buena la pregunta. Lo que ocurre es lo siguiente. El derecho a la intimidad tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, te voy a poner un caso específico. Imagínate que en un edificio hay cámaras de seguridad. Típico, un muy buen ejemplo. Claro, cámaras de seguridad que apuntan al ingreso para verificar el ingreso y salida de personas. Pero abarca la conserjería, por ejemplo. Claro, y dentro de esa toma general se advierte un mal uso, por ejemplo, una pelea entre, digamos, el conserje y algún residente. Obviamente eso sí puede ser tomado como prueba de un mal comportamiento, porque es una toma que es general, pero lo que no se podría hacer, por ejemplo, es poner una cámara apuntando directamente y únicamente al conserje, porque de alguna manera está coartando su libertad de movimiento, de levantarse, respirar. En el fondo, no puede la orientación de la cámara invadir ese espacio de privacidad que tiene toda persona. Si es un enfoque que da un plano general de una locación, es perfectamente admisible, pero no en forma particular y dirigida exclusivamente en contra de ese trabajador. Perfecto. Ahora, un poco más, no sé si hay alguna pregunta que haya quedado por ahí. No, hasta el momento no hay Perfecto. más preguntas, pero invitamos a la gente que siga escribiendo al más 569-8728-9606, que es nuestro número, para que sigan mandando sus consultas o preguntas. Fantástico, porque eso se trata justamente. Para ir redondeando todo lo que hemos conversado el día de hoy, y veámoslo ahora desde el punto de vista del empleador. El empleador efectivamente necesita invocar la causal necesidades de la empresa. ¿Cómo debiese ser redactada esa carta para que cumpla con todos los requisitos legales? A ver, volvemos al ejemplo que señalábamos anteriormente. La empresa que fabricaba bolsas para los supermercados. La carta, a ver, es muy importante la forma y el contenido de la carta de despido, porque si no se redacta bien, podría considerarse que no hay causal de despido. Por ejemplo, si el empleador en esa carta solo señalara que se despide al trabajador por necesidad de la empresa, sin señalar detalladamente los hechos que configuran la causal, esa carta podría ser despido injustificado porque no contempla ninguna causal. Entonces, por ejemplo, en el caso que hemos señalado, sería, mire, el despido obedece a cambios sustanciales ocurridos en el mercado, toda vez que nuestra empresa, que se dedica exclusivamente a la producción de bolsas de basura para supermercados,
ha debido cerrar sus instalaciones. Bolsa plástica. Bolsa plástica. Ha debido cerrar nuestras instalaciones, toda vez que por ley no se ha prohibido la entrega de dichas bolsas en los supermercados. Y eso, bueno, tendrá que acreditarlo, pero convengamos que también es de público conocimiento esta prohibición y de alguna manera podría sostener incluso el empleador en ese evento que es un hecho público y notorio y no necesitar probarlo ante el juez. Ya, respectivo. perfecto. Entonces, el empleador redactó la carta. Tiene un buen abogado más que lo asesora. En consecuencia, la carta está perfectamente redactada. ¿Cómo se envía? Claro, obviamente no me decía en un sobre, pero, Sí. pero ¿cómo? ¿Qué es lo que hay que hacer? No, Claro. Sí, pregunta de idiota. Por mail, por el PC. No, bueno, a ver, la carta de despido normalmente hay dos formas. Una, se le puede entregar presencialmente al trabajador y si la firma, se entiende, recepcionada por él. Ya. Y si no quisiera, no pudiera firmar, se le envía por correo certificado al domicilio que tiene señalado la empresa en su contrato de trabajo. Eso dentro del plazo de 3 días desde entregada o desde la separación de funciones. Y dentro del mismo plazo, el empleador tiene que comunicar el despido a la Inspección del Trabajo. Ya. ¿Y qué pasa si no se lo comunica a la Inspección del Trabajo y solamente le manda la carta, por ejemplo, al trabajador? A ver, ese podría ser un despido ilegal porque no cumple con los requisitos establecidos por la ley. Incluso si no manda la carta al trabajador, podría ser un despido verbal y que no está prohibido en nuestro ordenamiento. Ya. Entonces, Perfecto. ¿y por qué está prohibido el despido verbal? Porque impide al trabajador tomar conocimiento detallado de las causales que motivaron su despido. Ya. Claudio, y perdona, y podría yo, por ejemplo, porque la verdad que lo que se señaló recién acá, podría, por ejemplo, el empleador mandarle el despido, enviarle la carta, entre comillas, de despido por email al trabajador y enviar la copia a la Inspección del Trabajo, como no. Dios manda, digamos, ¿no? La ley no establece esa forma de envío de la carta. Podría cuestionarse. Pero no establece ese envío o establece un envío en particular. Establece un envío en particular por correo certificado dirigido al domicilio del Listo. trabajador. No, me queda absolutamente claro. O sea, Claro. efectivamente mejor no arriesgarse, ¿no? Sí. Se habla de correo y correo certificado, o sea, Sí. más encima no es cualquier correo, ¿no? Efectivamente. Correo certificado. Ya, perfecto. Y por último, en relación a esta causal de despido, ¿qué sucedería si este empleador cumple como Dios manda, como señalaba recién, con todas las formalidades había y por haber, la causal está bien invocada, incluso perfectamente invocada? Era justamente este señor que fabricaba bolsas plásticas, ¿no? Para para poder llevar la mercadería al supermercado, en definitiva. Y resulta ser que no le había enterado sus cotizaciones a esta persona. Le debía en consecuencia, porque sabemos que en Chile las cotizaciones son del trabajador, son de propiedad del trabajador. Si bien es cierto, el empleador es el que está obligado por ley, ¿no?, a enterarlo en la respectiva AFP, pero la propiedad, el propietario, el titular es justamente el trabajador. ¿Qué pasaría en ese evento? A ver, ese es un caso que normalmente puede ocurrir y en ese caso opera lo que se denomina la nulidad del despido. Si una persona es despedida sin que estén completamente enteradas sus cotizaciones previsionales y de salud, ese despido no es válido, no produce efecto. Vale decir, mientras siga esa circunstancia, mientras no se hayan enterado y completado esas imposiciones, el trabajador tiene derecho a remuneración, a gratificación, a todos los derechos que establece su contrato de trabajo. Si el empleador puede convalidar el despido enterando esas cotizaciones, pero en el tiempo intermedio entre el despido y el entero de estas cotizaciones,
tiene que pagar todos los derechos que correspondían a ese trabajador. Bien. Bueno, lamentablemente se nos ha pasado volando el tiempo, pero nos avisan que nos queda prácticamente un minuto y medio, ¿no? De tiempo, y me gustaría aprovechar este tiempo final para agradecer la sintonía, agradecer las preguntas. Esperamos que haberles hecho pasar un grato momento, pero más que eso, haber ayudado con algunas dudas, haber aclarado algunas dudas que ustedes puedan tener. Invitarlos a todos los días martes a las 17 horas a escuchar distintos temas de derecho. De ahí el nombre de este programa, que se llama El Derecho Cada Día. El próximo martes invitaremos a otro de los panelistas, que también es abogado del estudio Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada, donde vamos a tratar otro tema totalmente distinto, porque eso se trata, ir abordando temas muy distintos en un programa y en otro. Incluso, perdón, sí, Marco por Antonio, supuesto. nuestros auditores también podrían proponernos algún tema que sea de interés para ellos, Por supuesto. que analicemos, etcétera. Lógico, no, fantástico. Se trata precisamente que el programa se vaya adaptando a lo que a la gente le interesa. Y por otra parte, bueno, les reitero que en caso de dudas, consulta, pueden, ¿no es cierto?, contactarnos a través de www.sepulvedayescudero.cl o al fono 222-471700, 222-471700. Quedamos a vuestra disposición en todo aquello que les podamos ayudar, y bueno, espero que haya sido un grato programa para ustedes el del día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y Claudio, muchas gracias por acompañarme y seguir acompañándome en el tiempo, y ya el público conocerá al tercer mosquetero, ¿no?, que es Ananías González. Muchas gracias a los auditores. Un Gracias abrazo por sus grande, preguntas. un abrazo grande a todos. Gracias, nos vemos. Hasta luego.